¿Qué pasa, gente? Nada mejor que un poco de música para comenzar, ¿no? No os creáis, esto no va a ser una fiesta. Poneros vuestras mejores galas. Ponte a disfrutar los poemas del dragón. Prontito va a comenzar. Curiosa música esta. Coma media. Yes. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que bien. Aquí estoy para que la siguiente hora y media o por ahí paséis un ratito escuchando alguna historia que espero que sea de vuestro interés. Antes de nada me gustaría dar las gracias a todos y a todas los que habéis decidido comprar un pedacito de mí que va en ese poemario de versos de fuego. Y si alguien todavía no se ha decidido, pues os animo a que deis el paso, que yo creo que no os voy a defraudar. Y si no, ya sabéis, aquí me tenéis para decirlo en comentarios. También, si lo tenéis a bien, me vendría de perlas el que dejarais algún comentario en Amazon, porque eso haría que tuviera un poquito más de visibilidad. Pero bueno, hecho esta pausita comercial, el episodio de hoy creo que os va a sorprender, porque vamos a hablar de los observadores silenciosos. Y antes de empezar con el episodio, ya sabéis que aquí siempre se comienza con Rocío Oviedo Martínez y su maravillosa voz. No hay paso que dé mi pie que no sepa de su sombra, ni noche tan profunda que no respire a mi lado. Al borde del mundo, donde los relojes se quiebran, él camina sin nombre, sin forma, sin pedir permiso. No tiene rostro, pero sus ojos me atraviesan. No habla, pero susurros nacen en mi pecho. No toca, y sin embargo la carne reconoce el frío de su cercanía. Viene de los márgenes del tiempo, de los lugares donde los humanos no deben mirar, donde la realidad se adelgaza y el aire se vuelve agua negra. Allí, entre el pensamiento y el miedo, él espera. No hay luz que lo revele, no hay Dios que lo nombre, ni oración, ni conjuro, ni hechizo pueden capturar su figura. Es un secreto compartido entre la soledad y la conciencia, un pacto sin palabras. Estarás acompañado cuando nadie más pueda sostenerte.
Lo he sentido en la nieve que rompe mi aliento, en la espuma que me envuelve en alta mar, en la cápsula de metal donde la tierra es un punto azul. En cada frontera de mi existencia, su presencia se despliega como un mapa invisible de la supervivencia. A veces su calma es un bálsamo, a veces su silencio es una daga. Nunca se detiene, nunca se cansa y siempre sabe más que yo. Caminamos juntos, yo con mis miedos, él con su misterio, yo con mi carne, él con su sombra, yo con mi alma, él con mi paciencia infinita. Y cuando el mundo me abandona, cuando la noche se cierra y la razón se pliega, siento que sus dedos invisibles tocan el borde de mi corazón, susurrando: respira, sobrevive, aprende, no estás solo. Quizá no lo vea jamás, quizá nunca pronuncie su nombre, pero sé que existe y eso basta. Porque hay cosas que el ojo no entiende y otras que solo el alma reconoce. Camino entonces con él. No hay temor que me doblegue, no hay sombra que me confunda, porque en la línea que separa la vida de lo imposible, él me acompaña. Y en su silencio aprendo a escuchar la eternidad. Hay noches en las que el mundo se repliega sobre sí mismo como si estuviera cansado de sostener demasiadas miradas. Noches donde incluso el tiempo vacila, respira hondo y deja que el silencio se estire como un animal antiguo que despierta despacio. En esas noches, cuando nadie llama, nadie escribe, nadie sueña, que uno descubre un rumor bajo la piel del universo. Un rumor que no viene de estrellas lejanas, sino del lugar donde la soledad murmura su propio idioma. Ahí, entre el pulso débil de lo que somos y el temblor de lo que ignoramos, hay algo que observa, algo que nunca parpadea. Dicen que cuando un ser humano se queda verdaderamente solo, no solo sin gente, sino sin certezas, aparece una presencia. Un compañero sin nombre, sin forma, sin pasos, una sombra que no proyecta sombra, una voz que no hace ruido, una mano que no toca, pero que aún así sostiene. Los científicos la llaman alucinación asistencial, los místicos la llaman el guardián del umbral, los sobrevivientes simplemente dicen: había alguien conmigo. Y puede que no lo veas, pero la presencia está ahí, como si el mundo llevara siglos escondiendo un huésped silencioso, que esperando ese instante en que el alma se agrieta y deja entrar lo imposible, muestra su presencia. Quizá por eso estás aquí hoy, quizá por eso estás escuchando esto, porque en algún rincón de tu historia, o tal vez en un futuro que ya te acecha, también sentirás que no estás solo, aunque nadie más respire contigo. En primer lugar, me gustaría citar con un poquito de detalle los casos más importantes, documentados y reales, acerca de este extraño fenómeno del acompañante de fatigas, podríamos decir, coloquialmente.
En primer lugar, me gustaría hablar de Sir Ernest Shackleton. Vamos a remontarnos al 1916. Este, sin duda, es el caso más famoso del mundo. La podríamos llamar la cuarta sombra en la Antártida. Durante la expedición Endurance, Shackleton y 2 compañeros cruzaron la isla de Georgia del Sur, tras meses atrapados en el hielo. Los 3, por separado, describieron la misma experiencia. Éramos 4 caminando, pero solo 3 estábamos allí. Una presencia tranquila, serena y protectora los acompañó durante días. No deliraban. Comían, hablaban, anotaban, caminaban, eran totalmente conscientes y aún así sabían que alguien más estaba con ellos. Este caso fue el que originó toda la investigación moderna acerca de este fenómeno. En segundo lugar, me gustaría hablar de B. Reinhold Messner, en el famoso caso del testigo de la montaña, este ya más cercano, en el 1985. Era el alpinista más reconocido de todos los tiempos. En el Nanga Parbat, deshidratado y semi-inconsciente, Messner sintió a un hombre junto a él, caminando a su ritmo, respondiendo a sus pensamientos, indicándole cuándo detenerse o avanzar. Messner, que no cree en fantasías, dijo: no era yo, no era un recuerdo, no era una ilusión, era alguien. En tercer lugar, me gustaría hablar de C. Frank Schmidt. Y su caso es el llamado como el compañero invisible del Everest. Fue en el 1933. Durante su ascenso en solitario, Smith sintió una presencia tan nítida que llegó a partir una barra de chocolate para compartirla con ella. Cuando extendió la mano descubrió que no había nadie, pero el impulso había sido totalmente real. También podríamos hablar de los astronautas del Apolo. Entre 1968 y 1972, varios astronautas, entre ellos Charlie Duke del Apolo 16, han mencionado presencias durante la misión. Dicen que son figuras sin forma, sensaciones de compañía, miradas que no pueden ser físicas. En la ingravidez, con privación sensorial y aislamiento total, algunos reportaron incluso diálogos internos con algo externo. La NASA jamás ha negado estos testimonios, solo los clasifica como experiencias personales. También podríamos hablar de bastantes casos que suceden en mineros que quedan atrapados. Esto ha sucedido en Chile, en China, en México. En múltiples accidentes mineros, grupos enteros han afirmado percibir la misma presencia al mismo tiempo. No es una alucinación colectiva. Algunos relatan que les organiza, les calma, les dice dónde ponerse mientras esperan ser rescatados. Es extremadamente difícil explicar esto desde la neurociencia. Me gustaría también citar navegantes en solitario y náufragos, pues en el mar abierto quienes han estado a punto de morir describen a un acompañante silencioso que les dicta pensamientos, les anima, les regaña, les hace compañía. Uno de los testimonios más fuertes fue el de Stephen Callahan, perdido nada menos que 76 días en el océano, y aseguraba sentir una presencia sentada junto a él durante la noche. Como veis, son numerosos los casos acerca de esta presencia completamente benévola, protectora, y creo que con tantos casos y de personas de cierta relevancia y cordura y acostumbradas en muchas ocasiones a un extremo estrés,
creo que es bastante buen punto de partida para que empecemos como nosotros solemos hacer cuando tratamos cualquiera de nuestros asuntos, y es comenzar por la explicación científica. ¿Cuáles son las teorías más aceptadas por la ciencia? Pues en primer lugar podríamos hablar de disociación psicológica por estrés extremo. La mente crea un otro para no derrumbarse. También nos cita la activación del lóbulo temporal. Esa zona puede generar sensaciones de presencia durante traumas, epilepsia o privación. Hay otra teoría mucho más elegante, que es la del mecanismo evolutivo. El cerebro inventa una figura protectora para aumentar las posibilidades de supervivencia. Es como si el instinto dijera: si no puedes solo, inventa a alguien que te ayude. Pero, aquí viene lo que la ciencia no puede explicar. Experiencias compartidas por varias personas al mismo tiempo, como es el caso de Shackleton y sus compañeros, que vieron a la misma presencia. También podríamos hablar de instrucciones precisas que salvan vidas, voces o impulsos que dan información que la persona no tenía. También podemos hablar de sensaciones en situaciones sin estrés extremo, es decir, en meditación profunda, cirugía, sueños lúcidos o aislamiento voluntario. También se podría hablar de identidad y personalidad propia. ¿Qué quiero decir? Pues que muchos describen a la presencia como masculina, femenina, vieja, niña, sabia, severa o tranquila. No es una figura abstracta, es alguien. ¿Qué dice la ciencia cuando no tiene palabras? Pues formalmente dice: no podemos explicar completamente el fenómeno, pero informalmente, entre pasillos, ¿qué es lo que puede decir? Parece inteligente y parece externo. Y es en esa grieta donde entra el misterio, el abismo. Y también, como hemos visto, un poquito de poesía. Porque tal vez no es que la gente cree un compañero, sino que la soledad afina un oído que siempre estuvo ahí, esperando escuchar lo que formalmente ignoramos. Hay fenómenos que la ciencia toca con guantes, otros que acepta con reparos y otros que deja caer bajo la mesa, porque revelarlos rompería el mundo tal como lo entendemos. El de los observadores silenciosos pertenece a estos últimos. Y sin embargo, las tradiciones antiguas no sólo lo conocían, lo nombraban, lo temían, lo ritualizaban y lo entendían como parte inherente del tejido del cosmos. Sin lugar a dudas, lo más fascinante de esta investigación es poder descubrir que culturas separadas por miles de kilómetros describen al mismo ser, a esta idea del acompañante interior que no vive en nosotros. El nombre varía, pero la función no. En sumerio se le conocía como Lammu, un espíritu protector asignado al nacer, pero externo al alma humana. No es un espíritu guía, es un vigilante silencioso presente en crisis. Tablillas de Nippur dicen: cuando el hombre queda solo ante el desierto, su Lammu camina tras él y mira sus pasos. En la tradición hebrea, Malak Ha-Erej es el ángel del filo, no como entidad divina, sino como presencia testigo entre la vida y la muerte. No actúa, observa. Si la persona sigue viva, es porque no ha sido anotada. En Grecia,
hablarían del daimon Prosenos, no el daimon de Sócrates que daba consejos éticos, sino otro tipo, mencionado por Empedocles, un acompañante mudo que aparece cuando el alma está a punto de separarse del cuerpo. En el chamanismo siberiano, el Kadir es invocado para viajes espirituales extremos. La traducción aproximada sería el que camina detrás. Los chamanes lo perciben en trances prolongados y aseguran que es el que mantiene unido el hilo cuando el espíritu viaja fuera del cuerpo. En las tradiciones tibetanas hablarían de Drongpa Rinzin, que aparece en el Bardo Todol, libro tibetano de los muertos. Se describe como una presencia neutral, silenciosa, que no ayuda ni perjudica, pero que acompaña al alma en la transición. Si habláramos del cristianismo primitivo, hablaríamos de Sineidesis Parangelos, el literal, el ángel que observa. No aparece en los evangelios, pero sí en textos apócrifos gnósticos, como el de Nag Hammadi. Múltiples casos reportados, un personaje que es coincidente en numerosísimas culturas y civilizaciones situadas a miles de kilómetros de distancia. Creo que las pruebas son más que evidentes para apuntar a que algo que de momento se nos escapa está rondando cuando estamos en situaciones límite, aunque no suceda en todos los casos. No podemos decir que suceda siempre, o quizás podríamos decir que no es percibido siempre. Ya sabéis que todas estas cosas son siempre muy complicadas de diseccionar en una mesa de operaciones. Siempre dan margen a interpretaciones, pero lo que no podemos negar es que los casos son más que evidentes y que la tradición cultural también es bastante clara al respecto. Y con todo esto sería perfecto para que pudiéramos entrar un poquito en esto que a mí tanto me gusta, y en este caso sería hablaros de las entidades liminales. Y aquí entraríamos en el campo de la metafísica comparada. ¿Qué sería una entidad liminal dentro de esta metafísica comparada? Pues es aquella entidad que solo aparece en el sueño, en el borde de la muerte, en soledad extrema, en trance, en privación sensorial, en aislamiento profundo o en estados alterados de consciencia. No tiene forma, porque no forma parte del plano material, pero interactúa con él, con nuestro plano material, a través de la percepción, es decir, a través de nuestros sentidos. Esto encajaría con los informes de astronautas, montañistas, navegantes, náufragos, meditadores, personas en shock traumático. Es decir, tú no los ves, pero sabes que están. La hipótesis gnóstica nos hablaría de los paraleloi. Los gnósticos valentinos creían que cada alma tenía un doble espiritual, no un alma gemela, no un ángel, no un guardián, sino un paralelo. Por eso el nombre de paraleloi, los que van al lado. Según el Evangelio de la Sabiduría Infinita, perdido excepto por 3 fragmentos, cuando el hombre cruza el desierto del espíritu, su paralelo camina a su derecha y guarda el equilibrio del alma, y advierten algo inquietante: si el hombre lo mira directamente, pierde el camino. Muchos supervivientes describen que sentían la presencia claramente, pero no debían girar la cabeza para mirarla. ¿Coincidencia o memoria ancestral? Dentro de la visión chamánica, el acompañante del umbral sería
este observador como si fuera un ser que no pertenece a este mundo ni al otro. Esto es reportado por chamanes de Mongolia, del Amazonas, del norte de Canadá, del desierto australiano, lugares en las auténticas antípodas, que dicen que el observador no es bueno, no es malo, no tiene voluntad, no da órdenes, es como un pastor del límite cuyo trabajo es que el espíritu no cruce antes de tiempo. Dentro de la teoría hermética hablaríamos del testigo. En el famoso Corpus Hermeticum, en el Liber Hermetis, en textos tardíos de Alejandría, se menciona una entidad llamada Scopos, el testigo. Los hermetistas afirmaban que todo ser humano tiene un doble energético. Ese doble permanece en un plano superior y solo se acerca cuando el cuerpo físico está en peligro real. De ahí proviene la frase clásica: el testigo está en el borde del círculo esperando el retorno del viajero. Este testigo es descrito como mudo, paciente, impersonal, firme, consciente y observador. Exactamente muy parecido, casi idéntico con los informes modernos que tenemos. ¿Qué os parece si os cuento ahora la tesis antropológica prohibida? La de presencias extrafísicas. El antropólogo Ake Ulturán encontró en docenas de tribus del norte y del Ártico menciones a un ser llamado el que acompaña al cansado, y descubrió algo perturbador. Los ancianos aseguraban no que fuera un espíritu, sino una forma de vida invisible, una especie no física que se alimenta de la tensión entre la vida y la muerte. No nos protege por bondad, nos acompaña porque ese momento es su territorio. En la teoría moderna más radical, podríamos hablar de inteligencia no humana en el borde de la consciencia. Esto es apoyado por algunos físicos y neurocientíficos alternativos como Persinger, Strassman, Dovkov o McKenna, que propusieron una teoría muy peligrosa, que el cerebro tiene ventanas hacia lo extradimensional, y que esas ventanas solo se abren cuando la consciencia es llevada al extremo. Es en estos estados cuando el yo se desdobla, cuando la percepción se expande, cuando la mente toca la frontera y algo del otro lado responde. Persinger planteó que las presencias podrían ser inteligencias autónomas capaces de interactuar solo cuando el cerebro humano deja de filtrar el 99% de nuestra realidad. Por otro lado, McKenna lo que decía es que no son proyecciones, son habitantes. Strassman hablaba de presencias observadoras constantes y Dovkov intentó registrarlas con magnetómetros en cámaras de aislamiento sensorial, con unos registros que fueron inexplicables. Pero ¿qué sucede si no vienen de fuera? ¿Y si vienen de arriba? Otra corriente mística dura, elevada, propone que las presencias son nuestro yo superior, pero no en el sentido New Age. Sería más bien la parte de la consciencia que no encarna, que no cabe en el cerebro, y que interviene solo cuando la vida está en riesgo. Este yo superior sería vasto, sobrio, neutral, silencioso, testigo y no actor, inaccesible en estados normales. La pieza final del rompecabezas. Todas estas tradiciones coinciden en que esa parte de nosotros no está dentro del cuerpo, está afuera, esperando. Esta teoría es tremendamente interesante. De hecho, una compilación de todas ellas nos podría dar un poquito de luz sobre el asunto. Según la metafísica, según lo que a mí tanto me gusta, ¿qué serían entonces los observadores? Pues vamos a poner 5 grandes posibilidades. En primer lugar, podrían ser entidades no humanas liminales presentes en el borde vida-muerte. Bien. De esto, por ejemplo, ya hablaba
la cultura egipcia. Ya tiene también sus dioses que están guiando las almas al purgatorio, al infierno, al inframundo, bueno, a diferentes lugares, no al infierno. En segundo lugar, podríamos hablar de dobles espirituales externos, que son conocidos ya por muchísimas culturas antiguas. Bien, al final, en este caso ya no hablaríamos de entidades ajenas, sino de propias, de una parte de nosotros, exterior a nosotros, ajena a nosotros, pero que puede interactuar en momentos necesarios con nosotros. ¿Por qué actuaría en unos casos y otros no? Bueno, pues aquí hablaríamos del famoso no te ha llegado el momento. Podríamos hipotetizar con que a unas personas... Aquí vivimos en un mundo donde por más que podamos pensar, todo está ya predicho en nuestra plantilla de vida, todas las múltiples elecciones, bueno, bien. Es posible que algunas de estas elecciones derivaran en una desencadenación de acontecimientos que no eran los previstos para nuestra existencia aquí. Es muy complicado por qué unos sí, por qué otros no. Yo ya os digo que creo que sería para todos, pero que algunos no tienen la capacidad quizás de percibirlo, sea por la razón que sea. Pero tú vas paseando por ahí y si te va a caer, pues yo que sé, como a esta mujer que la cayó, bueno, a tanta gente que le cae un árbol o lo que sea, pues no hay tiempo para que ninguna presencia te tendría que empujar para que no... Incluso hay casos también de extraños sucesos así en los cuales una persona se ha salvado porque una extraña ventolada o lo que sea, pues le ha hecho moverse un poco antes de la caída de cualquier objeto contundente o etcétera, etcétera, etcétera. Apartarse en un momento no se sabe por qué cuando un coche iba a atropellarte. Bueno, hay muchísimos casos también documentados de eso, pero sería salirnos un poquito del tema de hoy. Pero estaría bastante relacionado con eso, con que puede ser que tengas cosas que hacer que igual no las has hecho todavía y por lo que sea, pues esa presencia, ese doble aparece. También podríamos hablar de inteligencias, en tercer lugar, extradimensionales, accesibles solo mediante crisis. Al final sería hablar de lo mismo con otro nombre y otra concepción, pero seguiría siendo algo que bueno, para algunos son dobles, pero siguen siendo ajenos, y para otros son inteligencias extradimensionales que seguirían siendo ajenos a nosotros. Como ya hemos dicho, estos son uno de los puntos principales, que son ajenos a nosotros. En cuarto lugar, podríamos hablar de aspectos superiores del ser humano, normalmente inaccesibles. Esto ya encajaría más con el plano gnóstico, con el plano esoterista, en el cual estamos aquí, bueno, en el plano quizás más denso, en el de la materia, pero hay planos superiores en los cuales quizás en ciertos momentos, en ciertas situaciones, se puede tener acceso. En quinto lugar, hablaríamos de presencias neutrales del cosmos, que sería bastante parecido a inteligencias extradimensionales. En un caso se habla de inteligencias, en otro de presencias. Al final, como está actuando en los sentidos, ya hemos hablado que prácticamente no se les debe ni mirar. Entonces, es bastante curioso. Serían guardianes del umbral, protectores, en ese tránsito en el cual quizás, pues es lo que hemos comentado antes, no ha llegado, por alguna razón que se desconoce, el momento. Lo único que podemos sacar en claro de todo esto es que, en mi opinión, no son alucinaciones, que tampoco son inventos modernos, que no son fantasías psicológicas y que
lo que yo opino es que son algo que el ser humano reconoce desde el inicio de su historia y que la ciencia solo logra tocar con la punta de los dedos, como suele ser bastante habitual cuando tratamos de todos estos asuntos que no son medibles, que no son cuantificables, que, como yo suelo decir vulgarmente, no se les puede poner en la mesa de disección. Son lo que aparece cuando la soledad se vuelve tan absoluta que la realidad tiene que mandar a un mensajero. Y para finalizar con las conclusiones, con este pequeño cierre poético acerca de este fenómeno, creo que es pertinente el que nuestro patrocinador de la semana nos visite una vez más, gracias a nuestra comercial más feroz, que es Rocío Oviedo Martínez, la cual no deja ni un solo número de teléfono que llamar a todas estas empresas relacionadas con nuestro sector, que aunque no las conozcáis, ya vais viendo que son bastante numerosas y que en el día de hoy creo que es bastante apropiado al episodio que vamos a tratar. Así que, sin más, muchísimas gracias a Rocío y sobre todo muchísimas gracias a nuestro patrocinador, y a la vuelta concluimos como se merece. Hay momentos en la vida en los que caminar solo no es seguro. Momentos en los que la soledad puede tragarte, en los que incluso la luz de un día claro no puede iluminar los rincones de tu miedo. Para esos instantes existe Sombrario & Co. Oh, yeah. La empresa que desde 1846 ofrece compañías invisibles de confianza. Sí, invisible. Sí, completamente silenciosas. Sí, absolutamente leales, aunque no lo parezca. Nuestros observadores no son ángeles, no son fantasmas, son guías diseñados para tus límites, perfectamente entrenados para no interrumpir tu pensamiento, no estorbar tu respiración, no juzgar tus secretos más oscuros, pero sí acompañarte cuando el mundo se pliega sobre tu espalda. Durante más de 175 años, exploradores polares, alpinistas solitarios, navegantes y artistas del extremo han confiado en Sombrario & Co. Algunos dicen que sienten su presencia durante tormentas de nieve, naufragios o vuelos de larga distancia. Otros aseguran que los observadores susurran consejos que salvan vidas, y algunos simplemente admiten que ya no podrían caminar sin ellos. Nuestros servicios incluyen compañero estándar para quienes enfrentan la soledad cotidiana, compañero experto para expediciones extremas o misiones imposibles, compañero de límite para quienes rozan la frontera entre lo posible y lo temerario. No garantizamos felicidad, no garantizamos que te hablarán, pero sí garantizamos compañía, porque en los momentos más oscuros, incluso lo invisible puede ser un aliado. Y recuerda, no estás solo. Si alguna vez lo dudas, nuestros observadores lo sabrán y estarán allí justo detrás de ti. Sombrario & Co. Porque incluso el alma más valiente necesita un testigo silencioso. Al final, comprendemos que la soledad no existe, que el vacío nunca está vacío, que cada paso que damos, incluso en la noche más oscura, es acompañado por ojos que no parpadean, por manos que no tocan, por presencias que simplemente observan. Quizás son guardianes, quizás son fragmentos de nosotros que hemos olvidado, quizás son testigos de un mundo que no queremos mirar. No importa su nombre, no importa su forma, no importa si su intención es benevolente o indiferente. Lo único que importa es que están ahí,
y que nosotros también estamos creciendo en su silencio. Cuando cierres los ojos esta noche, cuando la soledad te roce, cuando tu respiración sea la única compañía, recuerda, alguien o algo camina contigo. Alguien que no puedes ver, pero que sabe que existes. Y si lo escuchas, si sientes su presencia, quizá entiendas finalmente que la vida, incluso en sus abismos, no nos deja solos. Bienvenido al reino de los observadores silenciosos. Cuando cae la noche y las sombras reclaman su trono, hay palabras que no se apagan, se despiertan. Llega Versos de Fuego, el poemario donde arde la voz del dragón. Un viaje a través de mundos ocultos, emociones que duelen y verdades que brillan solo en la oscuridad. Si buscas un libro que no se limite a contarte algo, sino que te atraviese, que te encienda, que te recuerde quién eres cuando nadie mira, entonces acércate, siente el calor y deja que sus llamas te hablen. Versos de Fuego, no un poemario, un despertar. Disponible en Olé Libros, Amazon, Fnac y en tu guarida de libros habitual. Bueno, ¿qué os ha parecido el episodio de hoy? Ha sido un poquito más cortito, o bastante más, porque bueno, ya sabéis que aquí os tenemos acostumbrados a cosas bastante más largas, pero creo que para el tema que tratamos y para abrir una nueva puerta hacia lo desconocido está bastante bien. Hemos hablado de casos documentados, hemos hablado también de lo que opina la ciencia, hemos hablado de su historia, un fenómeno realmente fascinante. ¿Qué opináis vosotros acerca de los observadores silenciosos? ¿Qué pensáis que son? Os espero vuestra opinión en comentarios. Hoy me gustaría, bueno, pues contaros un poquito de cómo van las cosas. Ya veis que intentamos que con la asiduidad que es posible, por el tiempo del que se dispone, pues ir dando episodios con una cierta constancia. Tenéis que entender que también hay bastantes colaboraciones por necesidad para que el libro sea conocido, que ya sabéis que os invito a que, bueno, no os digo nada, si los que escucháis, solamente los que escucháis este podcast, cogierais un libro, ya estaría garantizada la segunda edición, o quizás alguna sorpresita que tengo preparada en un episodio que voy a hacer con Iván. Conoceréis, si estáis dispuestos a que así suceda, o si os parece bien, bueno, si no también sucederá, pero bueno, no voy a adelantar, pero hay otra pequeña sorpresita también. Lo que quería decir es que tengo ciertas colaboraciones o invitaciones, mejor dicho, como la de un nuevo compañero y principio de amigo, que todavía no nos conocemos lo suficiente, pero nos entendemos bastante bien, que es mi querido Albert Mosqueo, del podcast El Dátil de Ete. Para mí, sinceramente, bueno, él me descubrió a mí, creo que a través de la Posada del Cuervo, y bueno, le gustó el podcast, hemos ido hablando y yo me acerqué al suyo y me quedé fascinado, pero bueno, de principio a fin. Es un podcast, bueno, pues desenfadado, es un podcast gamberro, es un podcast potente, lleno de energía,
que es importantísimo y en el cual, pues bueno, se hablan sobre todo de, aparte de invitados que van, como yo voy a ser en este caso, pues se habla de temas de los 80 y de los 90, de la época en la que gamberreábamos, aunque yo todavía lo hago. Pero bueno, he hablado pues de películas, de videojuegos, de música, de cultura en general, de todo lo que abarca esa época, que quien la conoció, sin lugar a dudas, echa de menos la libertad, cuanto menos cultural, que existía. Y no este monopolio absoluto de las ideas en pos de unos ideales caducos y trasnochados todos. Pero bueno, hoy no es el momento para hablar de esos asuntos. Esto sí también me sirve para decir que hay mucha gente que llega nueva al podcast pensando que esto es un podcast de misterio. Esto no es un podcast de misterio, esto es un podcast en el que se da voz a mi dragón interior, el cual viaja por todos los mundos que existen bajo su conocimiento y abarca todo, desde los conocimientos ancestrales más profundos hasta el misterio, la conspiración y evidentemente la situación actual que tenemos, porque tonto sería, o bueno, tonto no, sería demasiado listo si no diera mi opinión, y prefiero ser un poco tonto en esto y dar mi opinión, aunque sé que a mucha gente le molesta, por la sencilla razón de que no esté de acuerdo. Ya os digo, las opiniones son opiniones, pero para mucha gente las opiniones díscolas, aunque tengan razón, que es lo más lamentable, pues son completamente desechadas en pos, pues eso, del tonto de turno que te regale el oído. Bien, ese es el mundo en el que vivimos, pero yo ya os digo que no voy a comulgar con él de ninguna de las maneras posibles. Yo en realidad lo que voy a hacer es seguir como siempre, diciendo lo que pienso, cuando lo pienso y como lo pienso, y cambiando de opinión en el momento que sea preciso. Pues lo dicho, os invito a que escuchéis el Dátil de ETE, sobre todo, bueno, si queréis pasar un buen rato y conocer también a otros podcasters, porque así es como a través de la Posada del Cuervo conocí yo a Albert del Dátil de Té. Yo soy sincero, yo escucho, os puedo decir con los dedos de la mano que yo escucho la Posada del Cuervo, la Catedral Atroz, Ingenuos del Misterio, Ecos del Averno y el Dátil de Té. Bueno, y también siempre que tengo posibilidad, Teatro Robótico del Misterio, que para mí es el culmen de las dramatizaciones y de lo bien que se puede hacer algo, pero evidentemente lleva un trabajo descomunal y bueno, hace un añito que no disfrutamos, pero si no habéis escuchado nunca, tenéis allí unas cuantas horas de historias creadas propiamente allí, y que sin lugar a dudas os van a fascinar. El mundo del podcast, os lo digo yo como es una auténtica mierda, que conoces a gente como en todos los sitios, siempre hay gente que hace que merezca la pena el asunto, pero lo que es el mundo del podcast es una mierda, rodeada de mierda, como todo lo que es competencia por buscarte un lugar o una posición. En realidad la gente que hace podcast ya sabe que en la mayoría de los casos la diferencia entre, pues, no estamos hablando de podcast de 20 o 30 seguidores, que no tienen la capacidad en muchos casos. Tú si no te promocionas no eres nadie, o sea, da igual lo que hagas, no te van a conocer. Es como si tienes una tienda con el mejor producto, pero estás en la esquina apartado de todo y hay al lado 4 con muchas luces y que ofrecen mierda, pero la gente va a entrar a comprar mierda por las luces que tiene, y eso es lo que pasa exactamente aquí. Podcasts que son apoyados por la plataforma cuando llevan 2 días, cuando después se van. Podcasts que en 2 episodios son Evox Originals porque son gente conocida. Bueno, la mierda que está haciendo que Evox
vaya poco a poco autodestruyéndose. Y a mí me jode sobremanera porque yo solo publico aquí. Quizás no tenga ganas de publicar luego en otro sitio, o sí, no lo sé, no lo tendría muy claro. Desde luego no tengo intención de moverme, pero me da verdadera repugnancia como el que yo haya escrito un email hace unos cuantos días o meses ya y no haya recibido ninguna respuesta, cuando pago religiosamente 20 euritos al mes en un plan de visibilidad de mierda también, que no sirve absolutamente para nada, y cuando encima ni siquiera tengo acceso a episodios para fans. Es decir, yo pago 20 euros para nada y cualquier persona, como debe de ser, paga los 10 euros que cuesta para suscribirte y al final puede escuchar lo que quiera. Es decir, que me saldría más a cuenta pagar 6 euros o 7 por un lado, o los 9 que vale la suscripción más barata y luego la otra, y podría escuchar los episodios. En definitiva, os cuento estas cosas porque, bueno, la gente que no realiza podcast pues también tiene derecho a saber la mierda que hay detrás de todo esto del podcast, y que no es solo el tiempo que empleamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es una queja de que la gente no te escuche. A mí, que no me escucha la gente, en gran parte también depende de mí y de lo mediocre que sea y de la poca capacidad de atracción que tenga. A lo que me refiero es que si la plataforma a la cual tú le ofreces tu tiempo, tu trabajo, y con la cual está ganando dinero en anuncios, y cada día más anuncios, también hay que decirlo, pues hombre, es de obligada reciprocidad que te responda de la misma manera, que por lo menos te conteste un mail. Pero no, el desprecio, y tengo que coincidir con mi amigo Álvaro en todo esto, que ya si escuchasteis la entrevista, ya se despachó a gusto acerca de lo que opinaba, y yo en aquellos entonces, pues bueno, también era bastante más moderado, puesto que no iba o no había profundizado todavía en lo que realmente existía aquí detrás. Y ya os digo que es lo que es muy mediocre para la calidad de podcaster y de podcast que hay. Esa es la realidad, que hay muchos podcasts que no los merece esta plataforma, porque no los cuida, porque no los mima, porque no nos da bola, y al final creo que a donde va esto, a donde deriva, es a que todo sea de suscripción y no puedas escuchar la plataforma si no es de suscripción. Eso es lo que yo veo que es a donde está derivando todo esto. Pero bueno, era un simple comentario personal, una simple apreciación de lo que observo y de lo que estoy también padeciendo, o de lo que padecemos muchos de los podcasters que hay, que en definitiva somos el reflejo de una plataforma que cada día tiene menos escuchas, y esa es la realidad. No nos podemos engañar. Y cualquier podcaster que se movía en 50.000 escuchas, pues hoy apenas puede llegar rezando a 8 o 10.000. No os cuento nada de aquellos que normalmente nos movemos por las 300 escuchas, lo que puede suceder, aunque en realidad yo realmente no me he quedado en 20. Yo he subido, pero soy consciente de que nada en comparación a lo que debería de haber sido, pues fijaros, 5 años atrás, que hubiera llegado Los Poemas del Dragón a iVoox justo antes de la pandemia, pues os aseguro que hoy el dragón echaría fuego en esta plataforma. Pero tranquilos, que el dragón no se rinde jamás y siempre está dispuesto a dejar ceniza a sus pies. No es solo un podcast, es un portal. Cada palabra abre un abismo, cada verso enciende una llama, y tú estás a punto de cruzarlo. Así que lo dicho, cuando llegue el momento de salir en el dátil de té, seréis convenientemente informados e informadas. Yo os lo voy a decir con sinceridad, ahora que no nos oye nadie, estoy contentísimo de poder ir allí. Desde el primer episodio que escuché,
y oía a la gente hablar de esta época, de la cual yo soy un apasionado descomunal. Yo tengo un problema, yo soy un friki, pero soy un friki de todo, entonces no puedo definirme por nada, porque es que yo soy un tío muy apasionado en la vida, en las cosas, y al final eso lo que trae es que no puedas definirte por una sola cosa, sino que tengas pasión por muchas, y una de ellas, pilar central, sin lugar a dudas, es esa época de los 80, esa música de los 80, sobre todo de los 80, y sin lugar a dudas vamos a pasar un rato muy, pero que muy entretenido. Yo por lo menos, y espero que todos y todas los que lo escuchéis también lo podáis disfrutar. Por otro lado, hace unos días, por los que no lo sepan, estrené en La Posada del Cuervo un episodio, gracias a mi gran amigo Adrián, sobre el libro. El episodio se titula Los pilares de la humanidad. Ya sabéis que él es un artista para poner títulos, en este caso le decidió él y con ese título se quedó, pero claro, con ese título nadie puede saber que estoy hablando yo del poemario Versos de Fuego, y quizás ahí estaba la gracia de todo el asunto. Si no lo habéis escuchado, os invito a que os paséis por allí, y también os invito a que, si sois fans de La Posada del Cuervo o de la plataforma, sois suscriptores de la plataforma y podéis escuchar los episodios para fans, pues que también hay un episodio dedicado a una conspiración que no os voy a decir nada. Os pasáis por allí y, si os apetece, claro, y le echáis una oída. También prontito, muy prontito, tendremos a mi amigo Álvaro Gil de la Catedral Atroz con una sorpresa que tiene él preparada para el libro también, para que hablemos del libro, porque evidentemente en este podcast hasta ahora no ha llegado, pero también se va a hablar de mi libro. ¿Cómo no se va a hablar de mi libro? Y va a ser en un episodio que vamos a realizar dentro de unos días, y que también tenéis o tendréis debida información cuando llegue el momento oportuno. Creo que no se me queda nada más por ahí. Hay más colaboraciones que se van a realizar, pero no las voy a anunciar porque, oye, hay que ir paso a paso. Como veis, hay muchas cosas que hacer, el tiempo no es lo que sobra, pero lo que hay que hacer es aprovecharlo de la mejor manera posible. Y para que vosotros también lo podáis aprovechar, me voy a despedir ya. Creo que hoy con una horita habéis tenido suficiente de los poemas del dragón, y así ya podéis escuchar lo que queráis o hacer lo que queráis con tranquilidad, y nosotros nos vemos en unos poquitos, o nos escuchamos, mejor dicho, en unos poquitos días. Una cosita más. El dragón Karel Nodin está también en TikTok. Voy a intentar destrozar un poco esa mierda de red social que es, porque la realidad es que es una auténtica mierda lo que ofrece, pero es lo que consume la gente. Así que vamos a ver si también consume la palabra del dragón. Así que si tenéis TikTok, ya sabéis, buscáis a Karel Nodin por ahí y le veis de una manera diferente. Y me contáis qué os parece también. Dicho todo esto, que paséis un feliz día, una maravillosa y excelsa tarde y una lo más lúgubre y oscura noche que os sea posible. Y saludos de dragón. En las sombras danzan llamas sin razón. El aliento del dragón escribe su canción. Los valles gritan bajo su opresión. La luna llora, sedienta de redención. Oh.
canción.